Estimados amigos, soy el Padre Luis Antonio Vergara y aquí con mucho gusto poder compartir con ustedes esta catequesis viviente del día de hoy, la cual he titulado Un día en la vida de Jesús. Y para eso vamos a utilizar el Evangelio de San Marcos y nos vamos a quedar con el capítulo 1, versículos del 21 al 39. Es el texto que vamos a reflexionar en este día. Cuando una persona recibe una invitación a pasar el día con un amigo, con un ser querido que no ha visto por mucho tiempo, bueno, la alegría ciertamente es enorme. Uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo me voy a vestir? ¿Cómo me presentaré? ¿Qué voy a decir? ¿Y qué palabra romperá el silencio de ese encuentro? ¿O cuál será la palabra adecuada? Y quien se ha acercado a esta experiencia sabe que los gestos son mucho más importantes que aquello que se dice o aquello que se pronuncia. Porque los sentimientos, cuando son auténticos, siempre encuentran el camino de la comunicación. Esto siempre nos ocurre. También Jesús nos hace la invitación a caminar con Él, a pasar un día a su lado. Y esto es lo que hoy vamos a hacer nosotros también. Vivir esta aventura cotidiana de Jesús. La novedad, vamos a tratar de entrar en la novedad de sus gestos y también ponerle mucha atención a sus palabras. En Jesús está presente el Dios de la vida en todas sus dimensiones. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hemos experimentado la necesidad de vivir un día con Jesús? De imaginarnos ese momento, ese día con el Señor, caminar para arriba, para abajo, escuchar sus predicaciones, en fin. Jesús, a quien hemos conocido por el bautismo de Juan Bautista, la voz del cielo y su experiencia en el Espíritu, viene del lago de Galilea, donde ha llamado a sus 4 primeros discípulos. Aquí Marcos quiere presentar al lector lo que hace Jesús durante un día, para que también el lector se anime y camine tras él. Y lo que hace Jesús, en pocas palabras, es esto: proclamar la llegada del reino y realizar signos que especifiquen su llegada. Con esta finalidad, Jesús comienza el día, ahora sí, en Cafarnaúm, junto a los discípulos. Vemos que entra en la sinagoga y era sábado y se puso a enseñar. Vamos ahora nosotros también a adentrarnos en lo que hace Jesús a lo largo de su jornada. Vamos a acompañarlo en el interior de la sinagoga. Y para esto vamos a leernos los 2 primeros versículos, versículos 21 y 22. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué hace Jesús? En primer lugar, ¿cómo reaccionan los presentes? Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad
y no como los maestros de la ley. La primera actuación de Jesús es como maestro, o como se decía en aquellos tiempos en la sinagoga, como rabí. Nos hubiera gustado también conocer sus palabras, qué fue lo que proclamó, qué fue lo que dijo, pero solo sabemos que quienes lo escucharon quedaron impresionados, porque él pues hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Y es que los escribas siempre citaban las tradiciones y citaban a sus antepasados, citaban a otras autoridades y mantenían su autoridad por su profesión de interpretar oficialmente la ley. Pero tantas normas e interpretaciones estaban ocultando la frescura del texto bíblico. Jesús es entonces o actúa de una forma muy diferente. Vemos que Él está lleno del Espíritu Santo y entonces en sus palabras podemos decir como que irradia una coherencia en sus palabras, irradia una coherencia y autenticidad. Y esto es lo hermoso y lo bonito en Jesús. Habla como ese Mesías esperado, como el Hijo amado del Padre, exponiendo el verdadero sentido de la voluntad de Dios, expresado en la ley que se cumple en Él. Enseguida, Jesús pasa de las palabras a la acción. Así que sigamos leyendo. Ahora vamos a leer los versículos de este Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos de 23 a 26. Y aquí hagamos esta pregunta. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo reacciona la gente? Leamos. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. Aquí vemos que un hombre poseído por un espíritu maligno o impuro, malo, es decir, un espíritu opuesto al espíritu que habita en Jesús, ese Espíritu Santo que habita en él. No ha tenido problemas con la doctrina en la sinagoga, pero se opone a esta enseñanza con autoridad. Dice este espíritu malo o impuro: ¿has venido a destruirnos? Y lo cierto es que Jesús no viene a destruir a nadie, sino a dar vida. Su enseñanza humaniza y libera de toda atadura. Por eso responde utilizando una palabra que en el Antiguo Testamento se pone en boca de Yahvé. Le dice: cállate. El Hijo amado del Padre, y su palabra es suficiente. Sal de él. Deja a este hombre.
El reino que Jesús inaugura entra en conflicto con toda esclavitud que atormenta al ser humano. Sus seguidores tendrán que enfrentarse, como Jesús, a todo tipo de mal. Y para eso tenemos que estar todos preparados, porque siempre vamos a tener esta situación. Nos vamos a tener que enfrentar al mal. No podía ser de otra manera también. La gente quedó asombrada y su fama se extendió por toda la región, según nos cuenta el Evangelio de Marcos. Pero sigamos leyendo. Jesús sigue, sigamos pues acompañando a Jesús en este día. Vamos a leer ahora del 29 al 31. ¿Hacia dónde se dirige Jesús a continuación? Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. Aquí vemos pues los 4 discípulos que fueron los primeros que él llamó: Simón, Andrés, Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Jesús, aquí vemos que sale del ámbito, vamos a decir, público, sale de la sinagoga y se encamina con sus discípulos a la casa de Simón y Andrés. Es decir, ese ámbito privado que es el hogar. La casa en el Evangelio de Marcos es mucho más que un espacio físico de 4 paredes. La casa es el ámbito donde Jesús actúa, donde destruye a los, donde instruye, a los discípulos. Y esto lo vamos a ver en Marcos, en varias otras capítulos, tanto el 7, el 9 y el 10. La casa es un lugar de instrucción y donde se viven las nuevas relaciones que pide el reino. Probablemente en las comunidades primitivas, las casas eran lugares de reunión para la catequesis, para las reuniones. Bueno, ya sabemos todos estos encuentros familiares, amigables, que se dan en las casas. Y serán los discípulos quienes en esta ocasión salgan del paso, del estado de la suegra de Pedro. Ella sabemos que está en cama, está postrada, está con fiebre, pero la actuación siempre es de Jesús. A Jesús nada más le informan lo que está pasando, lo que está sucediendo con esta mujer enferma, que luego ella, una vez se siente curada, se siente aliviada, se pone a servir. Y esto es también importante, no se queda en cama, no pierde tiempo allí, sino que empieza de una vez, se pone en movimiento, se pone, como se dice, a trabajar. Vamos ahora a un cambio y a regresar, continuemos con más, aquí explorando un día en la vida de Jesús. Regresamos. Bienvenidos nuevamente a este catequesis viviente
donde estamos reflexionando sobre un día en la vida de Jesús. Y vamos a continuar leyendo este pasaje que estamos reflexionando, capítulo 1 de Marcos, versículos del 21 al 39. Pero vamos a leer ahora un solo capítulo, ahí lo tenemos en pantalla. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Y detengámonos aquí en los verbos que expresan lo que hace Jesús en aquella mujer. ¿Qué rostro de Jesús revelan esos verbos? Diríamos como tres verbos de movimiento. El evangelista revela cómo realiza Jesús la curación de esta mujer enferma. Y pongámosle pues atención. Primero, Jesús se acerca a la mujer enferma. Tras escuchar el comentario de sus discípulos, él como que no espera que lo inviten a entrar, a visitar a la enferma, pues él toma la iniciativa. En él existe esa voluntad de querer curar o de querer sanar. Y eso, porque para eso él ha venido. No espera a que el enfermo se acerque. El mismo Jesús se encamina, sale al encuentro del enfermo. La toma de la mano. Ese es el segundo movimiento. Es un gesto de cercanía, un gesto de amistad, de encuentro personal, rasgo de un Jesús que vemos aquí muy humano, que se preocupa de la situación de cada persona, que infunde ánimo, que infunde esperanza, como queriendo decir a la mujer, todo estará bien, no te preocupes. Nadie puede sentirse frustrado, abandonado, si tiene a Jesús a su lado. Esa fue la suerte de esta mujer. El tercer verbo de movimiento es levantarla. La levanta. Jesús no la deja sola. Acompaña todo el proceso de la curación. La ayuda a ponerse de pie. La ayuda a sentirse estable y segura. Solo así podrá reconocerlo y servirle. Ahora, recordemos lo que dice Marcos en la siguiente parte del versículo 1:31b. ¿Qué ocurre tras estos gestos de Jesús con la suegra de Pedro? ¿Nos recuerdan algún otro pasaje del Evangelio? Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Muy bien. Enseguida, al instante, con rapidez, la fiebre de esta mujer desaparece. La persona deja de estar postrada para ponerse de pie. Ha desaparecido la aflicción corporal, que al igual que la opresión del espíritu impuro, van contra la voluntad de Dios. Todo ello desaparece con solo la llegada de Jesús. Enseguida, al instante, con rapidez, la fiebre desaparece. La persona o la mujer aquí enferma deja de estar postrada para ponerse de pie.
ha desaparecido la aflicción corporal, que al igual que la opresión del espíritu impuro, va contra la voluntad de Dios. Todo ello desaparece con la llegada de Jesús. Y esta señora, pues, con esa suerte de que Jesús la visita en su propio hogar. La respuesta de la mujer tampoco admite demora. Se puso a servirles de una, al igual que los ángeles en el momento de la tentación. Y suena anticipo del ministerio del propio Jesús. Ha venido a servir y no a ser servido. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas palabras tan hermosas? La actitud que adopta la suegra de Pedro es la misma que debe asumir cualquier discípulo de Jesús. A ejemplo del Maestro, sus discípulos tendrán que hacer lo mismo. Sigamos ahora acompañando a Jesús. Vamos a leer los versículos 32 al 34. Y aquí, ¿cómo reacciona la gente ante él? ¿Cómo responde Jesús? Antes de atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Aquí vemos que al anochecer, el sábado, es decir, al atardecer, aquí tenemos que tener en cuenta que el sábado ha concluido y es posible realizar alguna actividad. El pueblo lleva a sus enfermos ante Jesús para que los cure. En esta ocasión, es de nuevo el espacio público, la calle o quizás la plaza, donde llevan a todos estos enfermos. Todos aquellos que sienten la necesidad de ser curados, ellos pues salen y buscan a Jesús. La gente se agolpa a la puerta de la casa. La fuerza que ha desprendido en la sinagoga y la novedad de su doctrina ha provocado que el pueblo ahora quiera conocerlo. La noticia se ha regado. Quieren al menos sentir su toque. Quieren sentir pues el estrechón de su mano. Quieren estar con él, quieren verlo, saludarlo. Pero Jesús, que curó a muchos, no desea una fama pasajera, un conocimiento superficial de su persona. Por él, el día en el calendario judío, pues comienza con la puesta del sol y culmina al ocaso del día siguiente. En esto se diferencia del calendario gregoriano, el calendario nuestro, cuyo día ocurre exactamente de medianoche a medianoche. Por eso, para evitar una comprensión equivocada, triunfalista y nacionalista sobre su identidad, manda callar. Y se trata de una auténtica narrativa utilizada por el evangelista que pretende huir de una visión entusiasta y superficial de Jesús. Aquí tenemos que saber pues que Él es el Mesías que se manifiesta en la debilidad y en el ocultamiento. Será
en la cruz, donde Jesús revela qué tipo de Mesías es el Hijo de Dios, donde son estos hechos en la cruz donde definen a su persona, donde definen definitivamente pues quién es el Hijo de Dios. Jesús sale de la ciudad. Vamos a leer ahora Marcos 35 al 39. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? ¿Qué esperan sus discípulos? Del 35 al 39. De madrugada, cuando todavía estaban muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo. Y cuando le encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vámonos a los pueblos vecinos, a los pueblitos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las casas de oración de aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios. Sí, Jesús, aquí lo vemos caminando ahora por Galilea. Se ha presentado en el ámbito público y también en el ámbito privado, en la sinagoga, en la casa, ante el pueblo. A partir de este momento comenzará su misión, que se abre a todas las personas, y no solo a los habitantes de Cafarnaúm, va a Galilea y más allá. Llegado el nuevo día, se dirige a un lugar apartado para orar. Y aquí vemos que los discípulos lo buscan. ¿Cómo es posible que haya tenido tanto éxito el día anterior y ahora se oculte en la soledad y en el silencio? Bueno, sabemos que Jesús es libre ante las expectativas humanas. Jesús no se deja llevar por las opiniones o los comentarios o las creencias de las personas. No quiere aparecer como una especie de milagrero, sino que ha venido a realizar los signos del reino. Vamos a leer nuevamente los capítulos 38 y 39. ¿Cómo corrige Jesús las expectativas erróneas de los discípulos? Él les contestó: «Vámonos a los pueblitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he venido o he salido». Y Jesús empezó a visitar las casas de oración de aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios. Aquí pues tenemos esta bonita iniciativa de Jesús de visitar los diferentes hogares. Vámonos ahora a un cambio y a regresar continuamos con más hablando sobre un día en la vida de Jesús. Regresamos. Bien, amigos, estamos hablando sobre un día en la vida de Jesús. Y veíamos antes del descanso que Jesús invita a los discípulos a marchar a otros lugares para realizar lo mismo que había hecho en Cafarnaúm, que es enseñar y expulsar demonios. Su actuación va a abarcar la totalidad de Galilea. No obstante, ya ha quedado patente la incomprensión de los discípulos
algo que volverá a repetirse a lo largo de todo el Evangelio. Cada vez es más evidente la seriedad de la persona y de la misión de Jesús. Quienes quieren seguirlo deberán reproducir en su vida ese tipo de jornada a la que hemos asistido. Tener tiempo para ahondar personalmente en su relación con el Padre. Presentar la novedad del reino con palabras y con signos de liberación. Mantenerse en contacto con la comunidad fraterna, es decir, los discípulos. Y ello abarcando todos los ámbitos, el público, el privado, el personal. Nada puede quedar al margen. Todo debe de ser abarcado y asumido en la tarea de colaborar en la construcción del reino de Dios. Nos preparamos para acoger esta palabra que nos invita a confrontar nuestra vida como ella pues lo hace. Y vamos a pedirle al Padre que envíe su Espíritu sobre nosotros, que ligere el camino de nuestros hermanos, que su Espíritu revitalice nuestra vida, abierta y expectante a la misión que nos encomiendas. Padre, que tu Espíritu nos mantenga en la comunión y en el amor. Vamos ahora a hacer nuestro este texto. Vamos a imaginarnos que somos una de las personas que rodean y escuchan a Jesús, un personaje que el evangelista ha puesto en su narración. Ahora soy invitado a elegir quién de ellos quiero ser. Podemos recorrer el texto siendo consciente de las escenas y quién soy yo en cada una de ellas. Tomo conciencia, en primer lugar, de que nos encontramos en sábado y en la sinagoga de Cafarnaúm. Ahí empezamos el día. En ella se respira un ambiente de expectación. Entra Jesús. Algunos han oído hablar de su proclamación. ¿Quién es este? La respuesta no tarda en llegar. Es el Mesías, el esperado. Enseña con autoridad e interpreta la ley desde la voluntad de Dios. De pronto, un hombre se pone a gritar. Increpeta a Jesús, que ha venido a liberar toda dolencia, de todo mal, principalmente de todo aquello que impide al ser humano a ser él mismo, que impide al ser humano a estar en paz, a vivir con dignidad. A su voz de mando, el hombre queda curado. Jesús manda callar para no ser motivo de equívoco. Ser Mesías supone pasar por lo oculto, asumir las debilidades del mundo para salvarlas. Sigo a Jesús como un discípulo más hasta la casa de Pedro. Su suegra está postrada, está con fiebre, y son los discípulos quienes le avisan o adviertan a Jesús de esta situación. El Señor atraviesa la estancia y la cura. Una curación muestra la superioridad del Maestro que actúa en privado, en lo pequeño, como siervo. Esa es la clave de su misión. Anuncia un reino de servidores, actitud fundamental del discípulo y la discípula de Jesús. Anochece y de nuevo el espacio de lo público, el exterior de una casa. Jesús va a mostrar una vez más uno de los signos fundamentales del reino de Dios, que son las curaciones. Además, va a expulsar demonios y les va a imponer
silencio. Los espíritus impuros, aunque conozcan a Jesús, no son dignos de darlo a conocer. Contemplemos el último momento de Jesús en esta jornada. Ya es de madrugada. Su espacio se amplía y sale fuera de la ciudad. El día debe de haberlo agotado y necesita reponer fuerzas como cualquier otro ser humano. Esa fuerza interior que solo lo da la comunión con el Padre. Luego habrá que partir. Es necesario partir, anunciar el mensaje en otros lugares o en otras sinagogas y expulsar nuevos demonios. Los discípulos, aunque quieren retenerlo, que se quede, bueno, también lo acompañan a los pueblos vecinos. Acompañar a Jesús durante una larga jornada ha sido para los discípulos una experiencia reveladora de quién es Él. Quizás también para nosotros, que somos igualmente sus seguidores. Vamos a dejar que la palabra interpele nuestra vida y hable a cada uno de nosotros. Pensemos, si la suegra de Pedro se hiciera presente entre nosotros hoy, seguramente nos hablaría del asombro que provocó la enseñanza de Jesús en todas las personas que le escuchaban. Nos invitaría a escuchar su palabra, alimentarnos de ella para luego poder proclamarla, entonces sí, con autoridad. No cabe quien repite una lección aprendida, sino como aquello que habla con el espíritu de la vida. Nos recordaría también que nosotros podemos estar poseídos por demonios que nos impiden ser nosotros mismos, que nos impiden caminar con dignidad por la vida. Incluso podemos ser obstáculos para otras personas que quieren seguir a Jesús. Esto también tenemos que estar como alerta, no ser obstáculo para otras personas. Nos haría caer en la cuenta de que el camino de la vida también necesitamos personas que nos lleven hasta Jesús. Los hermanos, en ocasiones, son conscientes de nuestras necesidades, son conscientes de nuestras dolencias. Su intercesión ante el Maestro por nosotros es una garantía de que curará nuestras heridas. También la suegra de Pedro seguramente nos hablaría de las situaciones dolorosas de nuestro mundo, de cuántas personas necesitan ser curadas de enfermedades y dolencias de todo tipo. Señalaría lo importante que es nuestra presencia en estas situaciones y nuestras acciones en medio de ellas. Nos diría que caminar con Jesús no está exento de, vamos a decir, resistencia o crisis, abandonos, rechazos, que el servicio al estilo que propone Jesús es difícil, pero que aceptar su palabra es la mejor manera de vivir curados y de ofrecer curación a otros. El de aceptar su palabra es la mejor manera de vivir curados y de la curación de otros. Bien, este texto que hemos estado reflexionando y descubrimos que Jesús es de por sí, ya lo tenemos claro, el Señor de la vida. Y quienes se ponen a la escucha de su palabra encuentran siempre la novedad de su persona,
de sus enseñanzas y de sus signos. Ahora nos toca a nosotros dirigirnos a Él. Nos ponemos en presencia del Señor, recordando pues lo que hemos escuchado, y le pedimos que también nosotros, como discípulos y discípulas, sepamos descubrirlo en nuestra vida cotidiana, en los encuentros comunitarios, en las celebraciones litúrgicas, en el servicio de los pobres. Oramos por tantas personas que sufren a consecuencia de los diferentes males que atenazan su existencia. Los sufrimientos físicos de cualquier tipo, enfermedades, violencia, muerte. Y también los psíquicos, como el abandono, la tristeza, la desesperanza. Pedimos que cada uno de ellos encuentre personas que les ayuden y que les acompañen, que trabajen para aliviar o borrar todo dolor. Le pedimos que acompañe nuestro caminar al servicio de los hermanos, que nos enseñe a profundizar, a reflexionar su vida, sus enseñanzas, sus riesgos. Le presentamos de modo especial a todos nuestros televidentes, a todos los grupos de reflexión en torno a la Escritura. Le presentamos nuestra iglesia, que su autoridad se fundamente en una escucha seria, comprometida y vivida de las palabras del Señor. Damos gracias al Señor porque también nosotros, igual que aquellos primeros discípulos, estamos invitados a acompañarlo. Que la misión sea para nosotros el motor que dinamice la vida personal y comunitaria. Que el ser enviados a servir al ser humano sea una opción que transforme nuestra existencia. Permanezco con Jesús en el lugar apartado que eligió para orar, sin prisas, alejado de todo bullicio, con la alegría de saberme discípulo. Jesús ciertamente habla a sus discípulos de esa misión que es amplia. Son muchas las personas que hoy día necesitan ser sanadas, pero eso no es posible quedarse en un mismo lugar. La escucha de su palabra y el testimonio de sus signos nos urgen al compromiso con la realidad que nos rodea, que vemos en nuestro medio, que vemos en los hermanos, que estamos llamados siempre a aliviar ese dolor de aquellas personas que nos encontramos a diario, aunque no estén allí tiradas en una cama, pero que tienen siempre ese dolor de la desesperanza, de la tristeza y tantas cosas más. Que el Señor les bendiga a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.